El 22 de enero de 2026, Omar García Harfuch encabezó un operativo que nadie esperaba. Agentes de la Secretaría de Seguridad ejecutaron un cateo en una mansión ubicada en Bosques de las Lomas, una propiedad vinculada con una de las actrices más famosas y misteriosas de la televisión mexicana. Lo que encontraron dentro de esa casa no era dinero, ni armas, ni drogas, era información. Información capaz de explicar uno de los silencios más extraños del espectáculo en México. Porque esa propiedad llevaba más de 20 años escondida, hasta ahora. Entonces surgen las preguntas que lo cambian todo. ¿Qué fue exactamente lo que encontró Harfuch dentro de esa mansión? ¿Por qué ese hallazgo podría revelar finalmente qué ocurrió con Adela Noriega, la actriz que desapareció del mundo sin dejar rastro? Porque esta historia no empezó en 2026, empezó mucho antes, y en este video te lo cuento todo. Durante más de 20 años, el nombre de Adela Noriega fue mencionado en voz baja. La actriz más enigmática de las telenovelas mexicanas desapareció sin despedirse, sin entrevistas y sin dar una sola explicación pública. Muchos pensaron que simplemente se había retirado de la actuación. Otros creyeron que se había mudado al extranjero para vivir lejos de los reflectores. Pero lo que salió a la luz reveló que la historia había sido mucho más compleja. La propiedad que catearon llevaba más de 20 años registrada a nombre de una empresa fantasma creada en 2003. Nadie sabía realmente quién vivía detrás de esos muros de seguridad vigilados por cámaras y sistemas tecnológicos. Cuando los agentes entraron, encontraron documentos, archivos y evidencias que apuntaban a uno de los secretos mejor guardados del espectáculo mexicano. Y dentro de aquella casa descubrieron a una mujer que, según los registros de la investigación, llevaba más de 2 décadas viviendo prácticamente aislada del mundo. Ese hallazgo obligó a reconstruir una historia que comenzó muchos años antes, cuando Adela Noriega era una de las figuras más poderosas de la televisión latinoamericana. En los años 90, las telenovelas mexicanas dominaban audiencias en todo el mundo y Adela Noriega era una de sus protagonistas más grandes. Producciones como Dulce Desafío, María Isabel, El privilegio de amar y Amor real rompieron récords de audiencia y la convirtieron en el rostro más reconocido de la televisión mexicana. Pero había algo que siempre generó curiosidad: Adela mantenía un silencio absoluto sobre su vida privada. Evitaba entrevistas personales, nunca hablaba de romances y, cuando terminaba una producción, desaparecía del ojo público. En el set era impecable y profesional, pero fuera de cámaras, era un completo misterio. Ese silencio parecía simple discreción. Con el tiempo, algunos empezaron a sospechar que en realidad era una forma de proteger algo. Luego, todo cambió en 2008. En ese momento Adela Noriega tenía 38 años y estaba en la cima de su carrera. Acababa de protagonizar Fuego en la Sangre, una de las telenovelas más exitosas del momento. Televisa planeaba nuevos proyectos con ella y su popularidad seguía intacta. Pero de un día para otro desapareció, sin despedidas ni entrevistas finales. Simplemente dejó de aparecer en público. Con los años surgieron muchas versiones sobre su paradero, pero documentos revisados durante la investigación que terminaría en manos de Harfuch muestran que, poco antes de su desaparición, ocurrieron movimientos financieros muy sospechosos. En septiembre de 2008 la actriz cerró todos sus compromisos con Televisa, y semanas después, una empresa llamada Inversiones y Proyectos del Valle adquirió una enorme residencia en Bosques de las Lomas. La propiedad tenía más de 1000 metros cuadrados de construcción, alberca climatizada, gimnasio privado y un sistema de seguridad millonario. El valor de la compra superó los 40 millones de pesos. Pero lo extraño no fue el precio, sino quien firmó la operación. La casa no apareció a nombre de Adela Noriega, sino de un abogado corporativo especializado en operaciones discretas, Ignacio Fernández Iturbe, un nombre que ya había aparecido en transacciones vinculadas con figuras influyentes de la política y del sector empresarial mexicano. Aún más intrigante fue el origen del dinero. Análisis financieros revelaron algo muy obscuro: el dinero con el que se compró la mansión no salió de cuentas personales de Adela. La transferencia provenía de una corporación registrada en las Islas Caimán y estaba conectada a una red de empresas fantasma imposible de rastrear. Y entonces surgió la pregunta que durante años nadie pudo responder. Si Adela Noriega simplemente había decidido retirarse de la televisión, ¿por qué comprar una casa usando empresas fantasma, abogados especializados y dinero proveniente de paraísos fiscales?
Si te gustan las historias que nadie se atrevió a contar en voz alta, suscríbete ahora a Operación Harfuch, porque lo que viene explica por qué este secreto se mantuvo enterrado durante años. Y luego salió algo más a la luz. Personas que trabajaron con ella en sus últimos proyectos recuerdan que durante los meses previos a su desaparición la actriz parecía cada vez más agotada. Llegaba al set con ojeras profundas y una tensión que el maquillaje no lograba ocultar. Durante las últimas semanas de grabación, Adela recibía llamadas que la obligaban a abandonar el set de inmediato, se encerraba en su camerino y cuando regresaba su rostro estaba completamente cambiado. En más de una ocasión las grabaciones tuvieron que detenerse porque sus manos temblaban. Los registros indicaban que esas llamadas provenían de un número vinculado a una empresa de seguridad privada, pero cuando intentaron rastrearlo, el número simplemente desapareció. Fue una de las primeras señales de que algo mucho más grande estaba ocurriendo, y que terminaría conectando con una mansión secreta y con la investigación que años después encabezaría Omar García Harfuch. Poco después, entre 2006 y 2007, Adela comenzó a rechazar proyectos que antes habría aceptado sin dudar. Nadie imaginaba entonces que ese silencio terminaría conectando con una mansión secreta, y con la investigación que, años después, llevaría a Omar García Harfuch a descubrir lo que había permanecido oculto durante más de 2 décadas. Pero quienes conocían realmente la industria sabían que algo no encajaba. Durante años, Adela Noriega había trabajado casi sin pausas. Terminaba una telenovela y poco después ya estaba comprometida con otra. No rechazaba protagónicos ni desaparecía por largos periodos. Por eso, cuando comenzó a poner distancia con nuevos proyectos, muchos dentro de Televisa notaron que algo había cambiado. En 2007 aceptó protagonizar Fuego en la Sangre, la producción que terminaría convirtiéndose en su último trabajo en televisión. Durante las grabaciones varios miembros del equipo empezaron a notar comportamientos inusuales. Adela, conocida por su puntualidad absoluta, comenzó a llegar tarde a algunas llamadas. Eran retrasos pequeños, minutos que para cualquier otro actor habrían pasado desapercibidos. Pero en alguien que durante 20 años había sido impecable, esos detalles encendieron alarmas. También estaba su aspecto físico. Siempre había sido delgada, pero durante la producción perdió peso de forma visible y preocupante. Vestuario tuvo que ajustar su ropa varias veces. Cuando le preguntaban si estaba siguiendo alguna dieta, respondía que todo estaba bien, que solo estaba cansada. Pero el cansancio no explicaba las ojeras profundas ni los momentos en los que parecía desconectarse de todo lo que ocurría alrededor. Mientras eso sucedía frente a las cámaras, algo más estaba ocurriendo fuera de ellas. Personas cercanas al círculo de la actriz aseguran que durante ese mismo año Adela sostuvo reuniones privadas con abogados especializados en derecho familiar. Según empleados de esos despachos, buscaba asesoría sobre temas relacionados con custodia y protección de menores. Cuando una revista le preguntó directamente si tenía hijos, Adela guardó silencio durante varios segundos. Luego respondió que su vida privada era eso, privada. Cuando la periodista insistió, se levantó y abandonó la entrevista. Semanas después ocurrió algo que cambiaría todo. El 28 de agosto de 2008, apenas 3 semanas antes de que Adela Noriega desapareciera de la vida pública, una denuncia anónima llegó al Ministerio Público. El documento afirmaba que la actriz había dado a luz a un hijo en 2005 y que el padre del niño era una figura extremadamente poderosa del gobierno mexicano, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. La denuncia no mencionaba nombres, pero incluía datos demasiado precisos, fechas, hospitales, médicos y registros oficiales. Al revisar la información, los investigadores encontraron algo sorprendente. Según registros hospitalarios, el 17 de mayo de 2005 una mujer identificada como Amalia Méndez Bravo, segundo nombre y apellidos de Adela Noriega, ingresó al Hospital Español de la Ciudad de México para dar a luz. El bebé nació sano y fue registrado con el nombre de Sebastián Noriega Méndez. Pero en el acta de nacimiento había algo extraño. En el espacio destinado al nombre del padre no aparecía ninguna información, simplemente estaba en blanco. Cuando los investigadores intentaron hablar con el médico que atendió el parto, este se negó a dar cualquier declaración, amparándose en el secreto profesional. Sin embargo, al profundizar en la investigación se confirmó que Carlos Salinas de Gortari habría estado presente en el hospital ese mismo día.
Según esos testimonios, se habrían pagado millones de pesos al personal médico para asegurar el silencio de quienes estuvieron allí y evitar que cualquier detalle de lo ocurrido saliera a la luz. Entre octubre de 2004 y mayo de 2005, Adela Noriega desapareció completamente de la vida pública durante 7 meses. No asistió a eventos, no apareció en revistas ni participó en producciones. En ese momento Televisa explicó su ausencia diciendo que estaba tomando vacaciones después de terminar la telenovela La esposa virgen. La explicación fue aceptada en ese momento, pero años después comenzaron a filtrarse rumores. Y todos se planteaban las mismas preguntas. ¿Por qué había rechazado proyectos millonarios? ¿Por qué nadie en la industria sabía dónde estaba? ¿Y por qué Televisa mantenía silencio sobre su paradero? La respuesta oficial fue breve: Adela Noriega había decidido tomar un descanso indefinido de su carrera por motivos personales. Pero esa explicación no detuvo las especulaciones. Reporteros buscaron su antiguo departamento en Polanco, pero estaba vacío. Intentaron contactar a su representante y a sus familiares, pero nadie quiso hablar. Era como si la actriz se hubiera evaporado. ¿Y si Adela Noriega había tenido un hijo en secreto? ¿Y si el padre había ido aún más lejos, amenazando con la vida de su propio hijo para asegurarse de que ese secreto jamás saliera a la luz? Durante años esas preguntas quedaron sin respuesta. Pero con el tiempo comenzaron a aparecer testimonios de personas que habían trabajado dentro de la mansión de Bosques de las Lomas. Según esos relatos, Adela llevaba una vida completamente aislada. Apenas salía de la casa y evitaba cualquier contacto con el exterior. La mayor parte del tiempo la pasaba cuidando a un niño pequeño. Jugaba con él en el jardín, le leía cuentos y preparaba su comida. Para quienes la vieron durante esos años, su vida parecía girar únicamente alrededor de ese niño y de un secreto que nadie fuera de esos muros conocía. Un secreto que, muchos años después, terminaría apareciendo en los archivos que finalmente llegarían a manos de Omar García Harfuch cuando comenzó a revisar lo que realmente se escondía detrás de aquella mansión. Quienes la vieron en esos años recuerdan que Adela Noriega podía sonreír, pero en sus ojos había algo que no desaparecía: miedo. Como si viviera esperando que algo del pasado regresara a buscarla. Cuando Omar García Harfuch comenzó a revisar los documentos relacionados con la mansión de Bosques de las Lomas, descubrió que la historia de Adela no podía entenderse sin mirar un entorno más amplio: el círculo de poder donde durante los años 90 y principios de los 2000 se mezclaban figuras del espectáculo, empresarios y políticos en reuniones privadas lejos de cámaras. En 2023 un periodista de investigación publicó un libro sobre los silencios que rodearon durante décadas a la industria del entretenimiento en México. En uno de los capítulos reveló un dato inquietante: la empresa fantasma que compró la mansión donde vivía Adela recibió depósitos mensuales durante casi 20 años. El dinero provenía de estructuras financieras registradas en paraísos fiscales vinculadas con empresas que habían obtenido contratos gubernamentales millonarios a principios de los años 2000. La pregunta era inevitable: ¿quién pagaba ese dinero durante tantos años, y por qué? El periodista nunca publicó los nombres involucrados, pero dejó claro que pertenecían a figuras que ocuparon posiciones muy poderosas. Además, investigaciones posteriores mostraron que no era un caso aislado. Otras actrices habrían firmado acuerdos de confidencialidad relacionados con hijos cuyos padres eran personajes públicos. En el centro de todo estaba el hijo registrado únicamente con los apellidos de Adela. Documentos notariales indicaban que el padre biológico reconocía la paternidad y se comprometía a pagar una manutención millonaria durante años, pero su identidad debía permanecer en secreto. Mientras tanto, dentro de la casa la vida era completamente distinta a lo que muchos imaginaban. Una empleada que trabajó allí durante años describió la mansión como un lugar enorme, pero silencioso y deprimente. Según su testimonio, la única visita que se repetía con frecuencia era la de Carlos Salinas de Gortari. Siempre llegaba por la puerta trasera, rodeado de camionetas blindadas y escoltas. Permanecía con Adela durante unas horas, y luego se marchaba discretamente, como si nada hubiera ocurrido. Esa era la rutina. Adela dedicaba casi todo su tiempo a su hijo. El niño estudiaba en casa con tutores privados que firmaban acuerdos de confidencialidad antes de entrar. Su vida giraba alrededor de protegerlo y mantener intacto el secreto sobre su origen. Un día el niño preguntó por su padre. Adela guardó silencio antes de responder que lo quería mucho, pero no podía estar con ellos. Las noches eran las más difíciles.
A veces caminaba sola por los pasillos o se quedaba mirando el jardín en silencio. En una ocasión dijo algo que reflejaba el peso que cargaba, que extrañaba cosas que sabía que nunca podría recuperar. Pero había algo que quienes la conocieron recuerdan con claridad: Adela Noriega vivía con una tensión constante, como si el pasado pudiera alcanzarla en cualquier momento. Y lo más inquietante es que esa tensión no era paranoia. Era señal de que Adela sabía algo, y de que ese algo estaba a punto de salir. Porque en el cateo no apareció una sola prueba aislada. Lo que el equipo de Harfuch encontró fue un rompecabezas completo, guardado con un orden casi obsesivo, como si alguien hubiera vivido años preparando el día en que todo se descubriera. Primero localizaron una habitación cerrada que no figuraba en los planos originales de la propiedad. No era un cuarto de lujo. Era un espacio de resguardo. Ahí había archivadores metálicos, carpetas selladas y cajas con etiquetas escritas a mano. No con nombres, con fechas. Años completos. Como si la vida de alguien hubiera quedado registrada en silencio, mes por mes, sin dejarlo a la suerte. Dentro de esas carpetas había copias de identificaciones, contratos de confidencialidad, cartas notariales y documentos con firmas que no correspondían a Adela, sino a representantes legales. También había recibos y comprobantes de transferencias fraccionadas, siempre con montos repetidos y referencias ambiguas, diseñadas para no levantar sospechas. Era un patrón. Y cuando un patrón aparece así, no es accidente. Es una estructura. Luego vino lo más delicado, una bitácora de seguridad. Registros de entradas y salidas, placas anotadas parcialmente, horarios fuera de lo normal y una instrucción que se repetía como regla interna: visitas sin registro público, siempre por accesos secundarios, siempre con protocolos especiales. No era el tipo de control de una actriz retirada. Era el tipo de control de alguien que no podía ser visto. Y mientras más avanzaban, más claro se volvía lo que esa casa realmente era: no un refugio, sino una cápsula de aislamiento. Había también un segundo hallazgo que heló a todos: una caja fuerte empotrada que no guardaba joyas ni efectivo, sino sobrecerrados y un cuaderno personal. El cuaderno estaba escrito con una letra rápida, con frases cortas, como apuntes hechos en noches largas. No parecía un diario romántico. Parecía un registro de supervivencia. Y entre esas páginas se repetía una idea con distintas palabras, una y otra vez: no hablar, no salir, no confiar. No por fama, por miedo. En otra caja encontraron fotografías guardadas sin marco, sin copias, sin nada que indicara que debían existir. Algunas eran inocentes: un niño creciendo, tareas escolares, dibujos. Pero otras estaban tomadas desde lejos, como si alguien hubiera estado vigilando. Y eso cambió el tono de la investigación por completo. Porque una cosa es esconderse. Otra cosa es vivir como si estuvieras siendo observado. También encontraron contratos con cláusulas durísimas, multas descomunales por difusión de información, restricciones de contacto y acuerdos que obligaban a cualquier persona que entrara a la casa, tutores, personal, proveedores, a firmar silencio absoluto. No era discreción. Era control total del entorno. Y ahí Harfuch entendió algo: Adela no solo desapareció de la televisión. Desapareció del mundo real. Lo más fuerte es que, entre todos esos documentos, había una lista corta de nombres y teléfonos, casi todos incompletos, casi todos tachados. Y aún así, los pocos que se podían leer apuntaban al mismo tipo de perfil: abogados, intermediarios, seguridad privada. Gente que no aparece en una historia normal de espectáculo. Gente que aparece cuando hay poder, dinero, y secretos que no deben existir. Por eso, cuando todo esto se integra, la pregunta deja de ser dónde estuvo Adela. La pregunta se vuelve mucho más peligrosa. ¿A quién protegía realmente ese silencio? ¿Quién tenía la capacidad de pagar, sellar, mover, ocultar, durante años? ¿Y por qué alguien querría que Adela Noriega y su hijo vivieran como si el mundo fuera una amenaza constante? Ahora dime tú, y quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que Adela se encerró por decisión propia, o porque no le dejaron otra opción? Y si esos documentos existían desde hace años, ¿quién evitó que salieran a la luz hasta que Harfuch abrió la puerta? Te leo en los comentarios. Nos vemos mañana con otro video que destapa los secretos más impactantes que otros quieren ocultar.